Esto es Geara. Es más, Las 10 plagas de Egipto. Primera. Conversión del agua en sangre. Se muere la vida del agua. Va cambiando totalmente el estado del agua. Segunda. Invasión de ranas. La tierra se vuelve pantanosa. El agua se evapora con facilidad por el calentamiento global y aumento de temperatura. Va pasando de estar en los océanos a estar en el aire. Y con las lluvias débiles acaba en el suelo seco humedeciendo amplios sectores. Con lo que en el planeta irá aumentando el agua dulce y disminuyendo el agua salada. Y ojo. El agua salada podría estar actuando como filtro natural de purificación del agua y conservación de sus cualidades. Con lo que la carencia de agua salada podría explicar un poco lo que viene después con las siguientes plagas. Luego, teniendo en cuenta que en la primera plaga pudo haber ocurrido algún cambio en la composición del agua, que mató la vida en ella y la tiñó de sangre, es lógico que las ranas salieran rápidamente de ella. Porque tienen posibilidad, ya que, aunque pasen el tiempo en el agua, no dependen de ella, y claro, la casualidad no la creo, pero sí la causalidad. Tercera. Plaga de piojos. El agua está más evaporada en el aire que en el suelo, aunque muchos lugares de la tierra está pantanosa. La carencia de agua afecta a muchos otros lugares de ella, con lo que los árboles están más secos, sobre todo en su corteza, y con ello favorece la aparición de plagas de piojos y demás parásitos de todo tipo. Cuarta. Muchedumbre de tábanos. La muerte está presente en la tierra, y donde hay muerte, siempre hay tábanos y moscas, sobre todo si el ambiente está favorecido por el calor y la humedad. En esta parte me extenderé un poco más, solo porque contiene discrepancias muy interesantes y significativas. La cuarta plaga, en algunas versiones de la Biblia, que para mí no suelen ser muy fieles al contexto, viene representada como plaga de moscas. Sin embargo, otras versiones que para mí siempre han sido más fiables, hablan de plaga de tábanos. Los tábanos son insecto díptero, del suborden de los braquíceros, parecido a la mosca, pero de mayor tamaño, cuya hembra produce picaduras dolorosas. Los tábanos, según cuenta la mitología, fueron creados por Zeus para matar a Belerofonte, cuya evidencias más antiguas se ha representado en el arte desde el siglo VIII a.C. La evidencia más antigua del culto al dios Zeus data de entre el siglo XIV y XIII a.C., y se encontró en el monte Liceo, en la península griega del Peloponeso. Teniendo en cuenta que Moisés data de entre el siglo XIV y XIII a.C., podemos decir con toda seguridad que los tábanos no existían en este planeta. Así que, el término correcto para la cuarta plaga en esa época sería plaga de moscas de todo tipo, y repito, según la época. Por otro lado, los tábanos son más agresivos y más nuevos que las moscas, por lo que es más probable que en el futuro estén mucho más presentes que las simples moscas, porque su hábitat generalmente está relacionado con sitios soleados y húmedos, y todo eso, y el no existir cuando las 10 plagas de Egipto, puede ser perfectamente porque esas plagas no ocurrieron, y simplemente, habla de algo que ocurrirá en el futuro. Cada cual que lo vea como quiera, pero el hecho de que no existiera aquí en esa época, no quiere decir que Dios no supiera de ellos, y supiera, que llegarán plagas de tábanos en el futuro. Quinta. Peste mortífera del ganado. La muerte trae enfermedades, y los más expuestos siempre será el ganado, por la vulnerabilidad del estar mucho tiempo a la intemperie, y generalmente atacados por parásitos e insectos de todo tipo, siempre portadores y transmisores de enfermedades, como son las moscas, mosquitos, pulgas, etcétera y más etcétera. Sexta. Pústulas eruptivas y tumores en la piel. El entorno se vuelve hostil a nivel biológico y las infecciones están por todas partes, sobre todo en las superficies que se tocan y en el aire. Séptima. Lluvia de granizo y fuego. El frío espacio gana terreno por la transformación de la atmósfera terrestre, que obviamente estará más densa y delgada, por lo que las lluvias de granizo serán más frecuentes con cascotes de gran tamaño, como es normal, producirá descargas eléctricas que encenderán los gases acumulados en la atmósfera y caerá fuego junto con el granizo. Octava. Plaga de langostas. El agua está evaporada por lo que la humedad de la superficie terrestre aumenta y con ello las plagas de estos insectos. Novena. Tinieblas densas y oscuridad. El cielo se junta con la tierra. Lógicamente, si hay humedad en la superficie terrestre, es porque el agua evaporada no puede elevarse para formar el cielo lleno de nubes que solemos ver hoy día, simplemente por una atmósfera densa y alta presión, con lo que la superficie terrestre estará generalmente cubierta de nieblas densas, y por supuesto,
La elevada cantidad de agua vaporizada y gases en la atmósfera impedirá la entrada de la luz solar. 10. Muerte de los primogénitos de Egipto. Esterilización. La vida pierde fertilidad, y aunque no sé por qué habla de los primogénitos, imagino que los nacimientos serán menos, e incluso nacerán muertos o morirán poco después de nacer. Y por supuesto, ocurrirá en todas las especies, no solo en los humanos. Además, afectaría a todos los partos, no exclusivamente al primero. A menos que, tras el primer parto quede sanada la capacidad de procrear para los siguientes partos, algo posible. Aunque obviamente no lo sabremos, hasta que llegue el momento, que lógicamente será para largo. Ya que la 10ª plaga es el final del ciclo, a partir de ahí, será la extinción. O la pérdida de la condición humana. Con todo esto, ya te puedes imaginar el escenario que se alcanza en tal situación, más, con el agravado del control destrozado e inexistente, sin gobiernos, ni sanidad, ni nada de lo que nos identifica como un planeta civilizado, y aunque todo esto os parezca exagerado, os puedo asegurar que no se arrima lo más mínimo a la crudeza de la realidad. Mas no creáis, que esto será en un abrir y cerrar de ojos. Ocurrirá progresivamente durante miles de años si no millones, inevitablemente. Generalmente y simbólicamente, Dios se muestra como si Él fuese la naturaleza. Él toma el lugar de la naturaleza al mostrarse como el creador, aunque solo de modo simbólico. Pero no se muestra solo como la naturaleza, en otras ocasiones se muestra como el pasado, el futuro, la vida, la muerte, la salvación, e incluso el principio, el fin, el todo, y más, aunque en este caso no se muestra, sino que habla de una historia, que obviamente, menciona imposibles, por lo que, solo se puede ver, como algo simbólico. Y claro, esos imposibles mencionados en esa historia, no se pueden colocar en otro momento que no sea el futuro y destino de este planeta, así que, si se quiere ver hasta qué punto sabe Dios sobre la naturaleza, el futuro, y nuestras obras, solo hay que mirar el orden de las 10 plagas de Egipto, y si se conoce la naturaleza, con esas 10 plagas de Egipto, se podrá hacer una idea de lo que nos devolverá la naturaleza en el futuro de este planeta. Más tarde en el caso de ser por su evolución natural, o más temprano de ser por nuestra propia manipulación ignorando los mandamientos y enseñanzas de Dios. Si Dios envía esas plagas mostrándose Él como la naturaleza, lo que realmente manda esas plagas no es Dios, sino la naturaleza, y una cosa está clara, si Dios nos habla de ello, es porque nos está advirtiendo de lo que tendremos en este planeta si no nos dejamos rescatar, si no lo aceptamos como nuestro Salvador, que por supuesto, es lo mismo que sufrirán aquellos que se esconderán y no se dirigirán a Él, cuando regrese para culminar nuestro rescate. Todo está más que claro, de hecho, hasta los expertos que no se enteran de nada, lo han deducido, y afirman que las 7 últimas plagas que vienen en el Apocalipsis 16, son una imitación de las 10 plagas de Egipto que vienen en los capítulos del 7 al 12 del Éxodo. Como bien sabéis, los teólogos expertos, además de ver que tanto las plagas del Éxodo como las últimas plagas del Apocalipsis hablan de lo mismo, también vieron que las últimas plagas se refieren a lo que sucederá hasta el fin de nuestra era, y ya sabéis, que es la siguiente venida de Dios, y obvio es, que una era no tiene un fin establecido. Su fin es cuando hace el cambio y se inicia la siguiente, no se puede saber cuándo se cambia de era, sin embargo, esto sí tiene una fecha, un fin de era prevista, y aunque, a mí, me parece poco tiempo para que ocurran tales acontecimientos descritos en las plagas, y que Dios nombra como las tribulaciones que tendremos que pasar, mencionado en el Apocalipsis 2, 10. La aceleración forzada por nuestra mano, puede hacer perfectamente que esas plagas se adelanten a menos de 10.000 años, que es lo más normal, así que, ya podéis olvidarse de que podréis vivir aquí durante millones de años, y que este planeta seguirá siendo habitable hasta entonces. Lo que cuenta es lo que está escrito, el resto solo son fantasías imaginadas. Ahora contarme qué es ese cuento con el que os convencen de que Jesús puede venir en cualquier momento sin avisar. ¿Acaso estáis viviendo ya las plagas? ¿Acaso se está acabando la era? Pasa que, los religiosos os tientan para mantener su negocio. Los ingenuos son aquellos que se creen sus invenciones y le siguen el cuento. Si según los teólogos, las últimas plagas serán hasta la siguiente venida de Jesús. Esto que os digo coincide perfectamente, pero, ¿por qué es el fin de nuestra era? ¿Habrá una nueva renovación de la vida de este planeta como ocurrió con los dinosaurios en el fin de la era mesozoica y en las eras anteriores? En este caso será diferente. Ni siquiera será como os cuentan los religiosos afirmando que Dios instaurará su reino en este planeta. Sí, se refiere al fin de nuestra era, y las 10 plagas de Egipto no es algo que ocurrió, es algo que ocurrirá, como las 7 últimas plagas del Apocalipsis, algo que muestra la respuesta que se obtendrá de la naturaleza, si endurecemos nuestros corazones, y no dejamos entrar a Dios en nuestras vidas, que es de lo más lógico,
creyéndolo espíritu o dejando de creer en él, como estáis viendo que ocurre ya con el tema Dios. Y no será porque se nos mandará las plagas, sino porque surgirán aquí. Inevitablemente, y solo Dios nos podrá librar de ello sacándonos del planeta, si lo aceptamos y somos dignos obedeciendo sus mandamientos que todos conocéis. Esa es la diferencia del fin de esta era con respecto al fin de las eras anteriores. No habrá una renovación de la vida en este planeta, sino que irá decreciendo hasta el fin, y aquellos que vencieren a las contradicciones que se impondrán con muchísimos aspectos diferentes, abandonarán este planeta y pasarán a vivir en el reino de Dios, sin pasar por la muerte, como visteis que se os mostró con Enoc, porque el reino de Dios espiritual no es más que un cuento inventado por los religiosos. Realmente el reino de Dios, y según lo que el mismo Dios nos ha dejado claro, es una morada. El tabernáculo de Dios, su casa, su reino. Es el cielo nuevo y tierra nueva, es su lugar, su civilización y está en todas partes. Porque allá donde esté su tabernáculo es su reino, el lugar donde vive. Si no sabéis cuál es el resultado de nuestros actos para con la tierra, mirad las 10 plagas de Egipto. Y veréis la trayectoria de lo que nos espera en un futuro, más bien próximo, porque no será diferente. Solo será mucho antes, más rápido, y más agresivo, y aunque para cualquiera, si hay que morir, cuanto más rápido mejor. No es el caso, no tenemos que morir por esta causa, solo debemos actuar como es debido. Porque no será por la muerte del individuo, sino que será por el sufrimiento y la muerte de toda la civilización. Porque la extinción es lo de menos, lo que hay que temer, es el camino que te lleva a ella. Dios también nos lo muestra de manera más generalizada en versículos como los que os mostraré a partir de aquí. En el comienzo del capítulo 20 del Apocalipsis, nos habla de las cosas que haremos nosotros mismos, cuando nuestra civilización esté cayendo por los resultados del deterioro del planeta, que provocará muchísimas carencias de todo y todo tipo de males, y por otro lado, en el versículo 10 de ese mismo capítulo 20 del Apocalipsis, nos habla de lo que nos espera en el planeta según su ciclo natural. Apocalipsis 20, 10. El diablo, que los extraviaba, será arrojado en el estanque de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 14. La muerte y el infierno fueron arrojados al estanque de fuego, esta es la segunda muerte, el estanque de fuego. El comienzo del capítulo 21 del Apocalipsis explica un poco lo que tendrán aquellos que no se escondan de él por temor y confíen en su palabra, sean dignos. Y Dios al final logre rescatarlos de este planeta, pero de igual modo que en el capítulo 20. En este capítulo 21 también muestra lo que tendrán en este planeta. Aquellos que no confíen en Dios y no sean rescatados, en donde menciona incluso a los miedosos y los idólatras. Y uno se pregunta, ¿qué tiene de malo ser miedoso o adorar y amar cosas e ídolos? Pues eso, nada, aunque los idolatras mienten y creen en mentiras, realmente, el hecho de ser idólatra, si se lo guarda para él solito, no hace ningún daño, porque no mentiría, ni intentaría convertir a los demás a la mentira, sin embargo, aparecen en esa lista, y no porque sí. Esas características les harán no confiar, esconderse, y sobre todo, no creerán en la palabra que el Dios real le dará, por lo que, no acudirán a él. Cuando sean llamados o tentados, para los idolatras, Dios es espíritu, y jamás dejarán de creer en ello. Por mucho que alguien les diga que Él es, el que era, el que viene, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, o el Dios de dioses que les puede dar la vida, la abundancia, y la eternidad como civilización, y quizás para el individuo también, porque el conocimiento adquirido durante miles de millones de años, de seguro que da para mucho. Claro que no. Quienes tengan esas creencias no lo escucharán, y por supuesto, no confiarán en él. Por lo que no es bueno ser miedoso, ni creer en fábulas inventadas, y menos transmitirlas. Apocalipsis 21, 8. Los cobardes, los infieles, los abominables, los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Uno puede entender que alguien con abundancia sobrada e inagotable, y poder para hacerlo, pueda dedicarse a rescatar a la humanidad de los planetas, para evitarles el sufrimiento y darle una vida digna sin riesgos, aunque sea simplemente por bondad. Más si es el creador del universo, que lógicamente, es posible que el universo fuese creado. O para ser más exacto, que alguien pusiera lo necesario para que se creara a lo largo del tiempo. Sin embargo, eso no se puede entender, es algo inadmisible. Sencillamente no es razonable, ya que implicaría ignorancia de las consecuencias, porque prácticamente es crear sufrimiento. Y esa misma bondad que le hace recorrer el universo salvando a las civilizaciones, de seguro que le impediría tal acción, por mucho que desee tener un lugar lleno de planetas, estrellas y galaxias en el espacio vacío, no sería más que aumentar su tarea, y sobre todo,
perder el control de su creación, porque no es posible llegar a tiempo de evitar el sufrimiento a los humanos de todos los lugares donde surjan, como no es posible encontrar todos los lugares donde surge humanidad. No es tan sencillo, contando con que son necesarios algunos años, incluso decenas, cientos, miles y millones de años para ir de un lugar a otro, dependiendo de donde se encuentre, más, teniendo que estar recorriendo para comprobar, porque desde la distancia no puedes encontrar más que los lugares donde surge vida, sin saber si existe humanidad en ese momento y esos lugares, más, porque la magia y los milagros no existen, como que no existen los espíritus, ni ninguna de las fábulas que nos quieren hacer creer. Crear un universo es más que un disparate, la pura ignorancia, a menos que se dependiera de ello. Cosa que no es el caso. Canal Gear. Suscríbete. Ya sabéis. Es más. No me perdáis de vista. Hasta el próximo. Gear. Es más. Gear. Es más. Solo queda una más. Es más. Es más. Es más. Solo queda una más. Esto es Gear. Es más. Gear. Es más. Es más. Es más. Gear. Solo queda una más. Esto es Gear. Es más. Es más. Es más. Es más. Es más. Es más.